Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Muy bien, y aquí estamos en otro capítulo de Revolución Mental, hoy lunes, y hoy tenemos un capítulo muy bonito porque tiene que ver con el poder que está en nosotros mismos, que es el poder de vivir bien, de vivir conectados con una cantidad de posibilidades. Nosotros muchas veces, y lo hemos hablado en muchos capítulos, vemos las situaciones a través de las gafas que tenemos puestas, de cómo las lee nuestra mente. Pero cuando nosotros podemos empezar a trabajar desde muchas técnicas que nos permiten ver nuestros pensamientos, nos permiten lograr un estado de neutralidad. Y el estado de neutralidad hace que yo deje de ver todo como bueno o malo, positivo o negativo, sino que puedo empezar a ver 1000 posibilidades desde un estado mucho más neutral. Justamente para los que vieron en el Instagram, pues estuve en un retiro la semana pasada con Nam Nidam, que es esta yogi impresionante, esta mujer que está llena de enseñanzas, y era muy curioso porque hacíamos una cantidad de meditaciones que la verdad yo no entendía muy bien, era como unas respiraciones muy especiales y al final iban saliendo como una cantidad de emociones y dolores de la niñez y del subconsciente que no había visto, que muchas de las que estábamos ahí no habíamos visto, y como que soltábamos todo ese dolor y entendíamos como muchas de las acciones que hoy hacemos pues están conectadas con esos dolores de la infancia y de lo que hemos vivido, y luego pues podíamos llegar como a un estado como mucho más de calma. Entonces hoy en Revolución Mental les quiero compartir algunas de estas historias, les quiero compartir algunas herramientas para conectar con el poder interior, para poder neutralizar nuestra mente y estar mucho más tranquilos. Ustedes todo lo que quieran preguntar, comentar de esta revolución mental pues lo pueden hacer en el 316-645-1729, que es nuestro WhatsApp. Y además recuerden que este capítulo lo encuentran completo en www.vibra.co al final del programa, y ya despuesito lo encuentran, o también en Spotify en Revolución Mental. Esto es Vibra. Hagan de cuenta que nosotros tenemos, como una mente negativa que empieza a ver todo como difícil, ¿no? Como esto no se puede, no puedo hacer esto, es como la negatividad de la mente. Y entonces tenemos como una cantidad de cosas que vienen desde afuera y nosotros las empezamos a leer de forma negativa. Pero nosotros podemos tener como la fuerza para neutralizar todos esos pensamientos, siempre que tengamos como la posibilidad de poner foco en lo que queremos, como foco en las cosas que nosotros, como si nosotros podemos hacer ejercicios para neutralizar nuestra mente. Voy a poner una meditación, por ejemplo, que es muy sencilla. Es como si en la meditación uno pudiera botar como toda la basura que tiene ahí adentro guardada. Por eso la meditación muchas veces representa una incomodidad. Y nosotros vemos como a los que meditan como ahí en un estado de paz, y entonces pensamos que es tener la mente en blanco, y como hemos explicado en muchas ocasiones, se trata más de diferentes ejercicios que hacen que nosotros podamos, a pesar de la incomodidad, empezar a observar cada vez más nuestros pensamientos, y ahí viene la mente neutra, ¿no? Cuando yo no digo, este es un hijo de madre, sino que digo, en este momento estoy molesta y estoy pensando que esta persona es un hijo de madre, entonces yo veo lo que está pensando mi mente, por así decirlo, y no como que navego en el pensamiento. Entonces es muy importante poder hacer como ese tipo de respiraciones, como esta que yo recomiendo mucho, que consiste en tomar aire sintiendo que nosotros inspiramos, como ojalá uno conectado con yo lo hago con una ventanita en la que veo un árbol, y entonces es tomar aire por la nariz durante 8 tiempos, o si no se puede pues 5, y si se puede pues 10 tiempos, contando como hasta 5, 8 o 10 segundos, depende de lo que podamos, y en ese momento sentimos como que inspiramos toda la naturaleza, todo lo bonito del universo, todo el amor, nos concentramos como en ese árbol, en esa vida, luego sostenemos el aire por unos pocos segundos y luego soltamos. Y cuando soltamos, que debe ser en la misma cantidad de tiempos que inspiramos, es como pensar que soltamos todos nuestros miedos, todo eso que estamos pensando, toda la rabia, todo el dolor. Y si hacemos eso durante unos 10 minutos, que es continuamente inspirar, parar, aguantar, retener el aire y luego soltar, pero sobre todo pensando que soltamos todo eso que nos está generando molestia, poco a poco uno va encontrando cómo a lo largo del día le incomoda menos como esa negatividad que uno tiene. Hay una cosa muy importante, y es que nosotros estamos configurados con una voz interior, y esa voz interior es una voz que puede darnos como bonitos mensajes o puede taladrarnos, por decirlo ordinariamente. Y resulta que como somos adentro con esa voz, se parece mucho a la voz de la madre.
el legado que nos dejó la madre muchas veces es como esa voz interior. Entonces, si nuestra mamá era muy exigente, nos juzgaba, nos decía que usted tiene que hacer esto así, o nuestra mamá nos culpaba, o bueno, habían diferentes situaciones, pues nuestra voz interna también tiende a hacer lo mismo, a juzgarnos, a hacer una cantidad de cosas, a incomodarnos, a señalarnos, a hacer una voz poco amorosa. Si por el contrario nosotros tuvimos una voz muy amorosa de nuestra mamá, que nos cuidaba, que nos protegía, pues es posible que esa voz sea muy amorosa. Pero en todo caso, si no lo fue, lo bueno es que a través de diferentes prácticas como la meditación, limpias como esas creencias que están en el subconsciente y entonces puedes como limpiar todas esas cosas que creíste que eran y que te están doliendo. Y podemos llegar poco a poco, cuando vemos claras esas carencias y esos dolores de infancia, podemos llegar como al amor. Los primeros 3 años de vida, la postura de la mamá en nuestra vida es muy importante, porque es a través de la persona que nosotros vemos el mundo y que esperamos como el máximo amor. Las mamás, en ese sentido, el tiempo que comparten con nosotros, la disponibilidad, la tranquilidad que nos transmiten, es vital para que, digamos, sintamos como ese amor dentro de nosotros y nosotros replicamos de alguna manera esas formas de amor. Pero muchas veces sucede que las mamás de nuestra época y las mamás de nuestras mamás y así sucesivamente no estaban conectadas con ellas mismas y nosotros mismos lo repetimos y entonces llegaban muchas veces o a través del control, que es como a través de controlar todas las situaciones y tratar como de controlar a los hijos, que más que un amor así verdadero, amoroso y abierto, es como un tema de te controlo, tienes que hacer esto, debes hacer esto, tienes que ser lo que yo sea, o simplemente están ausentes, que también es un dolor como muy fuerte para el niño, ver que su mamá no está disponible, o que está pero como un mecanismo como de control y de culpa, que no está bien con ella misma. Y en ese sentido nosotros adquirimos como todos esos pesos y todos esos dolores. Entonces, cuando empezamos a limpiar esto y a verlo consciente, pues podemos como sentirnos como mucho más acogidos por nosotros mismos. Es como si nosotros mismos generáramos como una madre interior, por así decirlo, que puede acunarnos, que puede cuidarnos y que puede darnos protección en los momentos en los que sentimos mucho miedo, mucha rabia, mucho dolor. Es como si yo me rematernalizara, por así decirlo, y lograra superar y ver a mi mamá como ese canal maravilloso que me trajo a la vida y que a pesar de que muchas cosas no fueron como yo esperaba, yo misma puedo ser esa mamá para mí y empezarme a cuidar. Ahora, en un momentico, vemos como diferentes herramientas que nos ayudan como a esa protección y también como la función del padre, que también es muy importante, y como cuando estamos con esa fobia al padre o a la madre, no nos podemos relacionar bien ni con los demás, ni en las relaciones de pareja, ni en ninguna situación, porque estamos todo el tiempo relacionándonos desde ese niño incómodo y molesto. Bueno, entonces veíamos cómo en esta revolución mental hablábamos como de la figura de la madre, como las primeras maestras de cada uno de nosotros y en ese sentido como las maestras de la humanidad, y son las que con una labor, digamos, bien hecha, cuando están conectadas con ellas mismas, nos pueden enseñar el amor a nosotros mismos. Si por ejemplo tu mamá te cargaba cuando estabas llorando, pues es un mensaje de que hay esperanza, de que siempre hay salvación, de que siempre hay posibilidad, ¿no? Entonces, cada persona tiene como dentro de sí misma una capacidad de autoguía que muchas veces la perdemos cuando estamos como adoloridos con nuestros padres. Y la claridad mental viene cuando tenemos como esa transformación emocional, cuando empezamos a encontrar la paz en nuestra mente, y esa paz viene cuando nosotros podemos alinearnos con una mente neutral y entonces podemos como salir de todo ese ruido que tenemos de la negatividad y vernos como una unidad en la que todo lo que vivimos pues es como perfecto y maravilloso. Me pasó como una cosa y me pasa muchas veces que uno piensa, o estoy con esta persona y estoy feliz, o estoy sin esta persona y estoy triste. Y puede haber miles de posibilidades, que yo no esté con esa persona, pero que conozca a otra persona, yo qué sé, y que esté muy feliz, que no tenga el trabajo que tengo, pero que tenga otra posibilidad en la que sea como mucho más próspera, pero siempre nosotros vemos como el mundo en blanco y negro. Me pasó, y pasa mucho, ¿no? Era una bobada, pero era como que yo decía, quiero terminar el curso, o termino el curso y no estoy con mis hijas el domingo, o no estoy con mis hijas el domingo, que es el único día que tengo para estar con ellas, y disfruto del curso. Y luego me di cuenta que no me fijé en que había una escala que la hubiera podido mover
y entonces hubiera podido estar en el curso hasta mucho más tarde, hasta lo más importante, en vez de estar quieta en un aeropuerto, y hubiera podido estar con mis hijas, ¿no? Y entonces como que reforcé esa enseñanza de siempre estamos pensando o es blanco o es negro. Y esa dualidad siempre bloquea nuestras posibilidades. La unidad es cuando yo entiendo que muchas de las cosas que me están sucediendo en la vida pues consisten en aprendizajes y en cosas que yo debo experimentar y que debo vivir, y que siempre hay muchas más posibilidades. Entonces, verme como una unidad es aceptarme y amarme como soy, y además entender que tengo mucha sabiduría, pero que a lo largo de la experiencia también tengo como muchas luces y muchas sombras, y que entonces debo reconocer mi identidad, que hay cosas que me gustan de mí, que hay cosas que no me gustan, y que todo lo que está dentro de mí, tanto lo que no me gusta como lo que me gusta, pues tiene un propósito de avance, de aprender, de avanzar, de reconocerme. Y entonces así puedo como amarme como soy, y empiezo a convertirme en mi madre amorosa, en esa que me acepta como soy, que no me condiciona, que si yo no estudio esto, entonces no va a ser importante para ella, que si yo no me cuido de los hombres, no va a ser importante para ella, sino esa madre amorosa que es capaz de acogerme tal y como soy. Esto es Revolución Mental en el 316-645-1729. Pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, si esto les resuena, cómo se sienten, bueno, todo lo que quieran saber aquí en esta Revolución Mental. Bueno, entonces hablábamos de cómo puedo yo encontrar como una unidad y ser esa mamá amorosa que me habla con todo el cariño, con todo el amor, y que soy capaz de decir que me estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo, valoro como todos mis avances, entiendo que no soy perfecta ni perfecto, que me puedo equivocar varias veces, que eso hace parte del camino. Y entonces, ¿cómo sabemos cuando estamos creciendo espiritualmente y que estamos creciendo como emocionalmente? Cuando nosotros dejamos de reaccionar. El ego reacciona inmediatamente, o queriendo huir de la situación, o queriendo controlar la situación de mil maneras, como yo estoy aquí tranquilo, yo te amo, yo te adoro, o yo te digo, hago lo que tú digas con tal de estar a tu lado, o también acelerándome para querer huir de la situación, o también congelándome para no confrontar la situación. Esos mecanismos de protección son los que tiene como el ego para que nosotros nos sintamos. Cuando yo puedo ver cómo estoy reaccionando y decir, esto me da miedo, esto me da rabia y estoy reaccionando de esta manera, es cuando yo empiezo a crecer espiritualmente. Yo por lo menos lo he logrado a través, en algunas situaciones, en muchas no, pero lo he logrado a través de tener momentos de calma conmigo misma y de meditar para poder observar cómo se mueve mi mente. Entonces, esa claridad es la que te permite como ganar mayor fortaleza, y esa claridad de saber quién eres te permite como ganar mayor amor por ti mismo. Entonces, no sé, cuando yo reconozco que soy una mujer amorosa, pero también llena de miedos, que ha tenido experiencias que la hacen complaciente para poder agradar a los demás, así con todas mis luces y mis sombras, cada uno tendrá como su forma de verse, pues puedo empezar a crecer muchísimo más. Y es como que me permite luego visualizarme como una persona que está en proceso todo el tiempo de cambio, y que puedo hacer las cosas ya no desde el miedo, sino desde el amor, entendiendo que puedo equivocarme, y sin embargo cada vez tengo la oportunidad de empezar de ceros. Y ahí está como el poder de la energía creativa y de yo poder crear. Porque cuando yo empiezo a crear ese cómo me quiero sentir, cómo voy a estar, ahora el día de mañana cómo lo voy a hacer de forma diferente, cómo voy a hacer para conectar con lo que quiero ser, con cómo me quiero sentir, pues esa energía creativa me permite aprovechar eso que yo sí soy para dejar de estar en automático, que es como lo que no nos permite avanzar. Y esto es muy importante porque nosotros no nos damos cuenta, pero hay unas parejas que parece que estuvieran como en el plan de nuestra alma, y es como que si el corazón nos dirigiera exactamente hacia esas personas que decimos, pero ¿por qué yo con esta persona? ¿Pero por qué me toca vivir esto con esta persona? Y muchas veces cuando decimos, es que ¿por qué estoy con esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué? Nos está costando más ver el aprendizaje, porque no es que nos estemos equivocando, es que esa persona está siendo un espejo de una situación que nosotros no hemos podido ver, como que tengo una herida de amor, como que tengo una herida de inseguridad. Entonces, por eso el amor se hace como, cuando el amor se hace fuerte, puede ser un motor profundo de cambio y de lograr llevarme como un estado máximo.
Entonces, eso es muy importante, como reconocer que cada pareja tiene como unos aprendizajes y reconocer que muchas cosas en la vida me están mostrando cosas que yo puedo ver, sobre todo de mí mismo. Esto es Revolución Mental, acá estamos en Vibra y estamos hablando de cómo despertar nuestro poder interior. Una cosa muy bonita de las emociones que yo creo que debieron enseñarnos en el colegio es cómo sentir, porque nuestra repulsión y nuestro miedo a sentir es lo que no nos permite como entender qué nos está queriendo decir una emoción. Y las emociones, decía Anam Nidam, que son las voces del alma. Y son las voces del alma porque nos están diciendo cosas importantes. ¿Qué me está diciendo esta rabia? Que yo debo poner un límite, que alguien se está pasando conmigo. Bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Cuando yo las siento y decía ella como que le hago zoom a la emoción. Entonces la puedo integrar y verla y entender qué me está diciendo esa emoción. Y ahí venimos como a un tema de lo femenino y lo masculino. No quiere decir que todas las mujeres seamos femeninas y todos los hombres sean masculinos. De hecho, yo he estado muy en el lado masculino por mucho tiempo y por eso ahorita he estado trabajando mi feminidad como para equilibrar. Pero hay mujeres que están muy en lo femenino, hay hombres que están muy en lo masculino, hay mujeres que están en lo masculino, hay hombres que están en lo femenino y así. Entonces, lo femenino es hermoso porque tiene que ver con esa conexión con lo emocional. Lo femenino bien interpretado. No es que hay esa emocionalidad que siempre te pone así, que siempre estás como histérica y que siempre... No, eso es como el mundo nos lo ha querido ver. Pero esa emocionalidad tiene que ver con la intuición, con conectar con el otro, con poder conectar y entender cómo nos sentimos, con poder reflejar y ser contenedores muchas veces de la emoción de nuestros niños, poder como entender y empatizar. Pero luego está el masculino que tiene que ver con el hacer. Y ese hacer es como poder, el hombre, por ejemplo, cuando está en su masculino total, que es como pues un 80% masculinidad y que pura testosterona, ve su reconocimiento a través del hacer. Por eso para el hombre es muy importante ser reconocido por lo que hace, porque lograste esto, lograste lo otro y está muy en el hacer. Muchas veces cuando las mujeres estamos en la mente masculina, pues solo estamos en el hacer. Pero el tema que tiene la mente cuando estamos muy masculinos es que nos desconecta de las emociones. Entonces vamos perdiendo la intuición. Por eso el ideal, pero también si nosotros estamos muy en la emoción, pues nos quedamos ahí, como ¡ay, qué emoción! Y no logramos hacer y concretar. Por eso ese equilibrio entre el hacer y entre lo femenino y lo masculino, o sea, entre el crear, entre el sentir y el hacer, es muy bonito, es lo que nos lleva como a esa unión. Pero resulta que una de las cosas que tenemos es que el estrés es el mayor enemigo de la intuición. Cuando yo estoy estresado, me desconecto completamente y bloqueo la intuición porque no existe un espacio para la creatividad. Entonces, es muy importante tener espacios de calma y poder detenerme para poder balancearme y conectar con esa intuición. Esto es Revolución Mental. Hoy estamos hablando de cómo despertar el poder en nosotros. Bueno, estábamos hablando del poder interior y entonces estábamos hablando de cómo equilibrar lo femenino y lo masculino. Y en ese equilibrio es muy importante hablar de cómo en nuestra emocionalidad, hagan de cuenta que nosotros tenemos diferentes fases que muchas veces no reconocemos. Esto también lo explicaba muy bien Nam Nidam, que es como si fuéramos la luna. Entonces cuando nosotros estamos en una fase, digamos cuando estamos con el periodo, que necesitamos como si fuéramos la luna nueva que se oculta y que no sale ante los demás, no quiere que la vean. Es muy importante entender que yo estoy en un periodo de mucha emocionalidad y que esa emocionalidad me puede dar mensajes para evolucionar, pero necesito estar como yo conmigo, tener mi espacio para no estallar, dedicarle más tiempo a entender qué me está diciendo cada emoción. Cuando ya estoy en luna llena, que es todo lo opuesto, entonces ya estoy como para compartirme con los demás. Cuando yo identifico qué días necesito yo mi espacio y qué días me puedo aislar, eso me ayuda muchísimo a conectarme más y a desconectarme, no desconectarme de mí mismo, sino desconectarme como del ruido externo cuando más lo necesito. Y entonces eso me permite como entender que sobre todo las mujeres tenemos unos ritmos diferentes. Es muy diferente como la luna, que puede tener como esa intuición, esos periodos, que es como, la luna es como un recipiente, ¿no? Es como un espejo que refleja. Y entonces nosotros muchas veces, como que cuando estamos muy conectadas con nuestra familia, con nuestros niños, reflejamos como ese amor, como esa gran intuición, esa gran calma, y podemos llegar y dar calma a un lugar. Por el contrario, cuando estamos
totalmente aceleradas, desconectadas de nosotros mismos, como que ese contenedor que es la luna, que normalmente contiene el sol y nos libera como de muchas tormentas que generaría el sol, pero pues que físicamente la luna puede contener, no podríamos contenerlas si no estamos, digamos, conectadas con nosotros mismas, ¿no? Y es muy bonito porque el sol, al contrario, es un tema como de que da mucha seguridad y estabilidad. El sol está ahí estable siempre. Y por eso en la pareja pasa mucho que cuando el hombre no puede dar estabilidad en una relación, la mujer también se acelera toda. Como se acelera toda, pues termina como también como contraatacando, y por eso es muy importante como encontrar un solecito que te dé seguridad, y que si no te da seguridad, pues es mejor como entender que está bien para hacer un trabajo propio, pero que más allá de eso pues nos va a generar siempre como mucho movimiento. Entonces, bueno, ese tema de lo femenino está muy relacionado con esa conciencia de las emociones, pero con esa conciencia que tenemos de conectar también con nosotras mismas. Por eso, cuando estamos en lo masculino, o al hombre como tal, cuando es muy masculino, le puede como dificultar más conectar con las emociones. Pero hay hombres que han estado muy cercanos a su mamá, que han tenido hermanas, que han tenido como un entorno femenino, y les da mucho más equilibrio. Entonces les permite tener un equilibrio entre el hacer y la intuición. Cuando está con más testosterona, pues tiene mucha menos sensibilidad y mucha menor capacidad de empatía. Y esto nos permite pues entender una cantidad de cosas. Esto es Revolución Mental, hoy hablando del poder interior. Pues justo ahora que hablábamos en esta revolución mental del sol como ese masculino que nos da seguridad, pues justamente eso tiene que ver con la relación del padre, que así como decíamos que hasta los 3 años la relación con la madre y ese amor infinito es muy importante, desde los 3 años la relación con el padre es muy importante porque es el que nos da seguridad. Y entonces cuando hemos tenido padres ausentes, cuando hemos tenido padres que abandonan, cuando hemos tenido padres en estas situaciones, pues el tema de seguridad nos afecta mucho en la vida. Y si nosotros no trabajamos ese dolor y continuamos como con esa fobia al padre, eso se va a reflejar en todas las relaciones en las que nos vemos, y o nos volvemos así como súper machos, macho man, para sentirnos seguras y sacamos todo nuestro lado masculino, o por el contrario estamos todo el tiempo inseguras buscando como esa seguridad en un hombre afuera, y si esa seguridad no la proporcionamos nosotros mismos, pues estamos como en relaciones caóticas que nos dificultan mucho, pero muchísimo, como esa relación. Por eso es muy importante podernos como sanar con esos dolores de infancia, como conectar con esos dolores para que podamos avanzar en nuestras relaciones de una manera diferente. Si uno no sana la relación con el padre o con la madre, es muy difícil que uno pueda vivir en plenitud, y también es muy difícil que nosotros como padres y madres podamos como sanar esa historia de dolor que viene en generación tras generación. Porque cuando yo sano la relación con el papá y con la mamá, tengo una aceptación, y esa aceptación me permite como ser esa voz interna que ya me deja de criticar, que ya me ama, que ya, bueno, dejar ese enojo que no sabemos pero que tenemos en contra de nosotros, que hace que no nos tengamos paciencia cada vez que nos equivoquemos, que nos critiquemos y que nos juzguemos de forma permanente. Este contraste que hablamos de lo femenino y lo masculino es bien relevante, porque cuando estamos en lo masculino, o el hombre o nosotros cuando estamos en lo masculino, nos conectamos mucho con el querer libertad. Pero también lo femenino, muchas veces cuando viene de una relación con la mamá y se está conectando con esa mamá controladora, pues lo que quiere es control. Y entonces está un choque tremendo, porque está la persona que quiere controlar porque quiere atención y amor, porque se siente insegura, y está la otra persona que por el otro lado está luchando por sentirse cada vez más libre. Y entonces eso genera una tensión tremenda que se da básicamente porque no existe el amor propio para entender que ya no me van a abandonar y que yo voy a estar ahí para mí, tanto en la Gestalt como en el yoga Kundalini, como en una cantidad de diferentes opciones que uno puede explorar. Está como esas acciones que uno hace para recomponer el amor por uno mismo, como espacios en los que uno se habla y es capaz de decirle a su niño interior que ahí está para ese cuidado. Entonces allí, cuando uno tiene ese propio valor, pues entonces puede como empezar a trabajar ya en una relación desde un lugar en el que no estoy todo el tiempo pensando que me van a abandonar, y eso me permite ser auténtico y, por ejemplo, poner límites, porque el enojo por lo menos, por ejemplo, nos regala como esa capacidad de poner límites en las relaciones. Cuando nosotros somos capaces de decir con tranquilidad, no esperar hasta que vamos a estallar, sino un límite, como por ejemplo, si vuelve a pasar esto, yo no sigo en esta relación, o si vuelve a pasar esto, esto es lo que se va a dar, y como después mantenerme en ese límite
digamos que no limitar todo, si no haces esto, tú haces esto, si no haces esto, tú haces esto, no, sino entender cómo esta situación en esta relación no me hace bien, voy a poner como un límite porque siento una falta de respeto, porque lo que sea, y entonces como poner un límite y mantenerme en ese límite, que obviamente se hace cuando estoy muy clara en que lo que está pasando no es algo mental que me estoy inventando, sino que en realidad es un límite que debo poner, y eso me permite como avanzar en las relaciones cuando yo no tengo miedo y no tengo que adaptarme para que no te vayas, sino que tengo ese poder interno, ese poder de saber y valorarme como para decir, en esta relación o fuera de esta relación yo soy suficiente, y así me valoro con todo lo que tengo, con mis luces y mis sombras, porque la mayoría de personas nos encontramos como con esa falta de aceptación por nosotros mismos, y cuando no tenemos ese poder, pues no somos capaces ni de salir de una relación tormentosa, ni de poner un límite, ni nada, porque el amor propio depende de ti, depende de que me ames, y entonces pues eso hace que sean como relaciones muy dolorosas. Por eso es muy importante ese trabajo primero, para podernos conectar y amarnos así tal cual como somos. Bueno, pues hasta aquí este capítulo de Revolución Mental. Recuerden que lo pueden escuchar en vibra.co y también en Spotify como Revolución Mental. Un poco el mensaje bonito del poder interior es que la vida se trata de crear armonía y equilibrio, y para ser prósperos necesitamos como esa armonía para que haya esa prosperidad. Entonces el tema es que cuando nosotros no podemos ir a nuestro ser interior, cuando no podemos hacer un trabajo interno que nos permita como equilibrarnos y entender toda esa mugre que tenemos adentro, entonces no podemos llegar a ese tema neutral que nos permite salir de la negatividad y ver las cosas con mucha mayor claridad. Cuando nosotros asumimos la valentía de atravesar el dolor, de reconocer que tenemos una fobia con nuestro padre, una fobia con nuestra madre, las cosas que nos dolieron, entonces podemos atravesar ese dolor, ver lo que somos, reconocernos y empezar cada vez a observar nuestros pensamientos para estar desde la neutralidad. Así además con la meditación van modificando nuestros patrones mentales y muchas veces podemos lograr tener más claridad, tener el poder de centrar nuestra atención en donde nosotros podemos centrar nuestra atención, y no con la mente ahí que vaya como loca y nosotros ahí todos desconectados, sino ser hombres, sobre todo ser mujeres, que estamos conectados con nuestra alma, y así podemos convertir como ese hábito de poder centrarnos en lo que queremos ser, en lo que en realidad nos dice nuestro corazón, sin que esté tapado por el miedo, por el enojo, por una cantidad de emociones que no nos permiten conectar con la intuición y con lo que realmente queremos. Esto es Revolución Mental, solo vibra.